Soldados acorralados. Drones implacables. Sin salida, solo les queda una opción. Pero, ¿qué destino les espera? En las devastadas tierras de Ucrania, el estruendo de la artillería no cesa. Y cuando lo hace, el silencio que lo reemplaza puede llegar a ser mucho más aterrador. Si el sonido de la guerra se apaga, significa que la muerte ha ganado. No obstante, los combatientes que logran evadirla deben enfrentar otro infierno. Entregarse a la incertidumbre de convertirse en prisioneros. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a explorar los momentos más brutales en donde los combates superan los límites de la resistencia humana. Descubriremos cómo el espíritu de los soldados ucranianos se quiebra ante el salvaje ejército ruso y nos adentraremos en la mente de aquellos hombres que deciden rendirse antes que morir. Incluso frente a la falta de certezas sobre lo que pueda depararle el destino en manos enemigas. ¿Lograrán sobrevivir? С горем пополам, блядь. Вот, блядь, сначала, сука, ебулили в ответ, блядь. Потом жить, сука, захотели, блядь. Хорошо ебулю у вас, да? El humo de los proyectiles parece neblina alrededor de las trincheras destrozadas que se desmoronan lentamente. En el suelo, el barro y la sangre se confunden en una mezcla espesa. Los pocos soldados que quedan de pie se convierten en los testigos de una batalla que saben que se ha perdido. El enemigo avanza, ellos están heridos, y aunque se aferran a sus fusiles con sus dedos entumecidos por el frío, ya no quedan balas en el cargador. La munición escasea, al igual que la comida y el agua. Las piernas no tienen fuerza para escapar, y aunque así lo fuera, un dron de las fuerzas rusas podría alcanzarlos fácilmente y acabar con ellos. Esto no es un cuento. Es la escena que se repite día tras día, a toda hora y en cada rincón del territorio ucraniano. A eso se enfrentan los soldados de Kiev, que han decidido tomar las armas para defender a su país, pero se encontraron con una guerra sin fin que lleva su cuerpo y su mente hasta límites inimaginables. Entonces, cuando han visto caer sin vida a muchos de sus amigos en el campo de batalla, cualquier luz de esperanza, por más pequeña que sea, los pone frente a la decisión más difícil. Служащий української армії. Ми були на позиціях 4 дні без їди, води та боєприпасів. Коли до нас прилетів дрон та скинув на радіостанцію, на нас вышел Волга и предложил нам сдаться в плен. Мы согласились. Este pequeño grupo de 3 soldados ucranianos estaban al borde de la muerte. Sin suministros de ningún tipo, deberían abandonar sus fortificaciones y exponerse para tratar de llegar hasta alguna base de sus fuerzas. En medio de un territorio asediado por el enemigo, creyeron que su final había llegado al ver acercarse un dron ruso. Sin embargo, cuando el dispositivo de comunicación cayó y escucharon la promesa de que, si se rendían, tarde o temprano podrían regresar a sus hogares y reunirse con sus familias, no dudaron en aceptar. Связались с ними, переговорили, объяснили то, что единственный путь для них – это сдаться. Они воспользовались этой возможностью, мы договорились с подразделениями на земле, чтобы они их приняли, не убивая. И вот они вышли без оружия, грубо говоря, попали к нам. Ну и все хорошо, ребята живы-здоровы, ждут обмена. Este hecho tuvo lugar en la ciudad de Verbove, en el disputado Oblast de Zaporilla. Y si bien parece haber terminado de una manera pacífica, para los hombres de Kiev que decidieron arrojar sus armas y rendirse a manos de las tropas de Moscú, ese no siempre es el resultado. Existen casos similares, donde los ucranianos se han visto acorralados y sin alternativas, siendo obligados a transformarse en prisioneros. No obstante, cuando imaginaban que iban a ser encerrados en algún tipo de prisión, la brutalidad de la guerra los alcanzó.
A pesar de que las unidades cuenten con órdenes o deban respetar leyes sobre el trato que se le tiene que dar a un soldado rival que se entrega desarmado, la violencia con la que conviven a diario provoca finales atroces. Aquí vemos cómo otro militar de Ucrania sigue a un dron ruso que supuestamente lo conducirá hasta una posición donde será detenido. Sin embargo, en un punto del recorrido, es traicionado de forma mortal. Esta clase de desenlaces violentos son los que distorsionan la percepción de los soldados en batalla. A lo largo del conflicto, Rusia ha señalado que si los hombres de Kiev se rinden, la guerra acabará rápidamente y no deberán sufrir más. Se trata de una postura que genera polémica, debido a que detrás de ese pedido también se esconden las intenciones de quedarse con numerosos territorios. Pero más allá de eso, las imágenes que se dan a conocer constantemente sobre las capturas e intentos de rendición influyen radicalmente en los combatientes y la decisión de entregarse. Si un soldado confía que será tratado conforme a la Convención de Ginebra, base del derecho humanitario, es más probable que considere rendirse. Sin embargo, si teme ser torturado o ejecutado, luchará hasta el final. Pero eso no es todo. A lo largo de la contienda, ambas partes han usado propaganda para influir en la percepción de sus hombres sobre el destino que les puede deparar las manos enemigas. Rusia ha difundido mensajes asegurando un trato humano a quienes se entreguen, mientras que Ucrania ha advertido sobre posibles crímenes de guerra contra prisioneros. Este escenario nos devuelve al principio, reavivando todas las incógnitas. ¿Qué destino le espera a quienes se rindan frente a los rusos? ¿Podrán salir con vida? Toda esa incertidumbre es la misma que atormenta la mente de los soldados ucranianos al borde del abismo. Deben tomar una decisión, pero la complejidad del conflicto está determinada por una serie de factores clave que explican por qué cientos de combatientes terminan rindiéndose. En primer lugar, el miedo juega un papel fundamental. En el contexto de la guerra, el temor a la muerte se convierte en la emoción dominante. La exposición constante a los bombardeos, el fuego de artillería y los ataques con drones generan un estado de alerta permanente y una ansiedad extrema. Cuando un soldado siente que su final es inminente y que continuar combatiendo solo prolongará lo inevitable, la rendición parece la mejor alternativa. Imagina esto. Te encuentras encerrado en la habitación de un edificio en ruinas y numerosas voces hablan en ruso detrás de la puerta. Tú vas acompañado de 2 compañeros y sus fusiles con un puñado de balas. Salir a luchar es un suicidio asegurado. Uno de los soldados que está junto a ti grita: ¿hay alguien por aquí? Si hay, no disparen, nos rendimos. Del otro lado de la pared, se escucha a los rusos aceptar el trato. Автоматы, броню складывайте, выползаем по одному. Давай, ко мне. Esta escena tuvo lugar en la ciudad de Vovchansk, en Yarkov. Los ucranianos se encontraban en una situación de peligro máximo y su instinto de supervivencia prevaleció. Quizás no sepan qué les depara el destino, pero estaban seguros de que no querían morir allí y en ese instante. Nadie sabe qué pasó con estos 3 militares de Kiev, pero se sumaron a una larga lista de soldados que han optado por alzar sus manos y dejar caer las armas antes de ser asesinados, como las miles de víctimas que acumula la guerra. Cuando se alcanzan circunstancias límite como esta, el cerebro suele entrar en un estado automático. Y en cada caso, los soldados pueden reaccionar de diferentes maneras. Algunos combatirán hasta el final, otros intentarán huir, y un tercer grupo experimentará una parálisis, lo que a menudo se traduce en una rendición sin resistencia.
Что, отвоевались, да? Все. Пиздец. Ahora bien, también existen situaciones donde las fuerzas ucranianas se encuentran en un contexto favorable para mantenerse en batalla. Y sin embargo, los soldados deciden entregarse. ¿Acaso los hombres de Kiev han perdido su honor? La realidad es que ante una guerra que se ha extendido durante tanto tiempo, la fatiga física y el estrés constante reducen la capacidad de tomar decisiones racionales y erosionan la resistencia mental. Un soldado al borde del colapso psicológico es más propenso a optar por la rendición. En este marco, cada acción que transita toma un peso particular. Si en medio de un combate termina separado de su unidad, puede sentirse abandonado y experimentar una disminución en su voluntad de seguir peleando. La pérdida de contacto con el mando, la escasez de suministros y la falta de apoyo refuerzan la sensación de derrota. Y más aún si se suman al miedo o el dolor de alguna herida, que potencia el estado de resignación. En su mente solo está la idea de regresar a casa con sus seres queridos y quiere escapar del campo de batalla a cualquier precio, incluso arriesgándose en manos del enemigo. Подходи. Не-не-не-не-не, вверх подними. Подними вверх и иди к нам. Иди сюда. Я крепко не затягую. Телефон. Подожди там. Esto también demuestra que el comportamiento de un soldado en combate no es solo individual, sino que está altamente influenciado por la dinámica grupal. De hecho, las unidades con fuerte cohesión tienden a resistir más tiempo antes de rendirse, ya que el soldado se siente parte de una familia. La presión social dentro de una compañía militar puede evitar que un hombre cansado del conflicto se entregue. Se trata de un apoyo que va más allá de las armas y los disparos. Es una forma de contención que acompaña a los hombres en los momentos más duros que deben enfrentar. No obstante, eso no quiere decir que el trabajo en grupo no pueda resultar contraproducente. Cuando una unidad entera se rinde, suele ser el resultado de un consenso implícito entre los soldados. En estos casos, la presión del conjunto puede hacer que incluso aquellos dispuestos a seguir luchando terminen rindiéndose para no quedar aislados y convertirse en una presa fácil. Давай, вылазь быстрее. Давай, Питер, вылазь. Сколько вас? Сколько вас? Где остальные? Давай, быстрее. Где оружие? Давай, быстрее. De esta forma, podemos asegurar que la rendición en la guerra no es simplemente un acto de cobardía o traición, sino una respuesta influenciada por el miedo, el agotamiento, la percepción del enemigo, la presión social y las expectativas sobre el futuro. Cada soldado que se rinde experimenta un proceso único, donde sus valores, su entorno y su estado emocional convergen en una decisión extrema. Aunque algunos lo ven como un acto de supervivencia, la guerra ha demostrado que la captura por el enemigo conlleva riesgos significativos, desde el maltrato hasta la posible ejecución. Unos pocos tendrán la suerte de ser llevados a campos de prisioneros, para luego ser utilizados en intercambios con capturados rusos. Otros reconocerán una nueva cara de esta infernal contienda y probablemente nunca regresen a casa. Sin un final claro en el horizonte, así es como el cruel conflicto entre Rusia y Ucrania continúa sumando víctimas. En este caso, presas de la incertidumbre sobre el destino de aquellos soldados que han dejado toda su energía y siguen sin ver una salida. Y ahora sí, luego de conocer desde adentro los riesgos de una decisión tan extrema como entregarse al enemigo, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en la próxima entrega de Mundo de Armas.